Buenos días para todos y para todas. Entre que uno decide qué compartir y qué versículos elegir y toda esta... uno va transitando por diferentes lugares. Todos los días tenemos ciertas cosas que nos ocupan, que nos preocupan y que nos ocupan, ¿no? Pero el tránsito, aún cuando uno aterriza los versículos y la temática, también después sigue recibiendo otras informaciones. Que algunos dirán, ¿qué tienen que ver? Pero uno como viene en esta historia de poder compartir algo, lo canaliza al lugar que uno quiere compartir. Mientras cantábamos me acordaba de lo que nos pasó ayer con los niños del Coyote, que empezamos a cantar por la sombra de Pedro y ellos tamborilean y arman un lío bárbaro, que es una manera de que descarguen un poco de energía. Pero yo, después que cantamos, los paré y les digo, ¿y qué estamos cantando? Porque a veces se canta sin pensar lo que se canta. Entonces yo les contaba cómo era la canción de La Sombra de Pedro y se las explicaba, ¿no? Y orar a veces es muy difícil con ellos, es extremadamente difícil porque vienen en una excitación bastante alta. Pero ayer, después que yo les expliqué la canción, todo el mundo quedó quietito ahí, niños entre 2 años, 3 años y 13, 14. Y pudimos orar, y fue de esos momentos interesantes en los cuales uno siente que está orando realmente, que se está comunicando con Dios y que ellos también se están comunicando con Dios. Y pudimos orar por la familia, pudimos orar por los enfermos, y pudimos orar por los movimientos del barrio, y pudimos orar. Pero yo les decía que después uno sigue transitando en esto de aterrizar cosas, y entre ayer y hoy me acordaba de algunas cosas, pensando en esto de que uno canta y no sabe lo que canta, ¿no? Y hay un librito que leí hace mucho, uno dice un librito. La otra vez nos reíamos con Melba porque en la feria venden libros al precio según el tamaño del libro, ¿no? Si el libro grande es caro, si el libro chico es barato. Entonces uno a veces muy despectivamente dice el librito, pero no, este es un libro chico que está muy interesante, que es Carta a una maestra. Que estaría bueno que los jóvenes, no porque yo sea un maestro ni mucho menos, que los jóvenes nos escribieran una carta a las generaciones más adultas para decirnos qué es lo que estamos haciendo. Yo no digo ni bien ni mal, qué es lo que estamos haciendo. Porque en esa carta, en determinado momento, cuando le escriben a esta maestra, le dice que un apostolado no sirve para nada si el pueblo no lo entiende. Digo, si yo estoy haciendo algo que el otro no lo entiende, ¿a qué venía yo? Digo. ¿Cómo? Entonces, y esto me pasó entre que aterricé los versículos,
Y hoy, de mañana, entonces me acordé de esa carta de los estudiantes de Barbiana. Dice, dentro de tantas cosas que dice esto, que un apostolado no sirve para nada si el pueblo no lo entiende. Pero vamos a lo nuestro. Esto era solamente una manera de ir entrando en tema de qué hablamos, de qué vamos a hablar hoy. Fernando me pedía los versículos, yo los tuve los versículos, el miércoles los tuve los versículos. El miércoles de madrugada me desperté y ahí me dice, tuve los versículos. Pero los perdí. Y tuve que buscarlos otra vez y ayer pasé toda la tarde, de las 2 de la tarde hasta las 5, un frío quietito ahí, Melo andaba en el jardín ahí, yo no lo pude ayudar porque, bueno, y recompuse lo que yo había pensado. Y en Mateo 10:1, ahí Jesús llama a los discípulos. Mateo 10:1, del versículo 10 como hasta vamos a leer del 10, del 1 al 15, 14, por allá, yo se lo pasé a Fernando ahí, y algunos versículos no vamos a leer. Pero ahí es cuando Jesús llama a los discípulos. Jesús llama a los discípulos, y dice que, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué autoridad les dio. Y ahí los nombra. Dice, llamó a Simón, que le decían Pedro, y esto me hizo acordar un poco, por lo menos en mi pueblo todos tenemos sobrenombre. Todos tenemos sobrenombre. De los más variados. De animales a uno le dicen titirilo. No sé por qué le dicen titirilo. A uno le decían locura. Usted ponía todo el pueblo en fila y preguntaba cuál era la locura, y si era locura, era locura. Y después llamó a Andrés, su hermano. Después llamó a Jacobo, que se ve que era más importante el padre que Jacobo, porque dice que Jacobo, hijo de Zebedeo. Llamó a Juan, su hermano, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás. Vieron que algunos les dicen sobrenombre, a otros les son más importantes los hermanos, otros son más importantes el padre. Llamó a Mateo el publicano, que recaudaba fondos para Imperio. Cuando recibíamos las boletas cuando vivíamos en Escala Ría, a veces uno iba al buzón y encontraba las facturas de intendencia, de UTE, de OCE o de lo que sea. Había un vecino que me decía, nunca se olvidan de nosotros, siempre nos invitan a la fiesta. Hay que pagarla a la fiesta. Entonces, a los recaudadores de impuestos uno no los quiere mucho. A Jacobo, hijo de Alfeo, se ve que era más importante Alfeo que Jacobo, lo que dice acá. A Lebeo, por sobrenombre de Tadeo. Yo le decía que en el pueblo todos teníamos sobrenombre. A Simón el cananista, que era una rama radical de los nacionalistas. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. O sea que en esta variedad de gente, como ven hay de todo. Algunos dicen, en la iglesia hay de todo. No, en la iglesia no hay de todo. En la iglesia habemos de todo. Porque cuando uno dice hay, queda afuera, ¿no? Pero si estoy en la iglesia, estoy adentro. Y a esto Jesús envió y les dio instrucciones precisas diciendo,
Me llama la atención esto, digamos. Uno a veces lee, por esto que yo le decía, que a veces canta y no sabe lo que canta, o no piensa lo que canta. Sabe lo que canta, pero no lo piensa. Dice, por camino de gentiles no vayas. ¿Y qué son los gentiles? Alguien que me ayude. ¿Qué son los gentiles? Los que no eran del pueblo hebreo. Paganos. ¿Y qué son los paganos? Los que no eran judíos. Los que no eran judíos. Por camino de gentiles no vayas. Y en ciudades samaritanos no entren. Y a veces uno no piensa estas cosas que en primera instancia Jesús mandó. A determinados lugares sí y a determinados lugares no. El 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El primer mensaje era para los de la casa. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Y el versículo 14, ahí salto al versículo 14. Y si alguno no recibiere vuestras palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacúdanse el polvo de sus pies. No tengan nada que ver con esto. Y aquí hay algo duro en el 15. De cierto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta gente. O sea que Jesús mandó a los suyos. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Da para pensar esto, ¿no? El versículo 16 dice, he aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. Sed prudente como serpientes y sencillos como palomas. Aquí se nos pide que no seamos tontos. Aquí se nos pide que no seamos tontos. Y el 17 dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y hay un pasaje en el cual Jesús, en Juan 8:23, dice, Jesús respondió, si he hablado mal, porque acá nos dicen, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sinagogas y os azotarán y les pegarán y les harán de todo porque están trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de verdad. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que hablé mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? ¿Y no les ha pasado a ustedes en alguna oportunidad que, tengo una imagen ahí que la encontré hoy de mañana, por eso digo que mientras uno aterriza en las cosas, siguen apareciendo cosas. Encontré una imagen hoy de mañana que es de Kino, y no sé si se lee de ahí atrás, pero se les ve leer. Llegó hablando de cosas muy raras. Bondad, amor, tolerancia,
caridad. Cuando aquí lo que necesitamos es seguridad. Casa, pan y trabajo. Por lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recomendamos haberlo visto nunca en la televisión. Es una imagen de Quino esa. Yo la otra vez les compartí una también. Cuando nos traen un mensaje que nos da esperanza, si no está en la televisión, no existe. Si no está en el candelero popular, no existe. Y se ve que este hombre, como decía Miguel Hernández, llegó con 3 heridas. La de la vida, la de la muerte y la del amor. Dice que aún ante gobernantes y reyes seréis cebados por mi causa, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Porque en aquella hora os será dado que lo que hablaba hace un ratito Alicia. Hay veces que uno no tiene palabras, o si tiene palabras no se pueden escuchar, porque hay voces tan fuertes atrás nuestro que no solo que las desestimamos, sino que las condenamos. A mí me ha pasado en alguna oportunidad, y he visto en alguna oportunidad que dice, este tiene palabra de Dios. Y como viene de otro lado, es más importante del que le toca hoy compartir. Démosle toda la preferencia a este que viene de otro lado. Ojalá que podamos escuchar fundamentalmente la palabra de Dios. Ayer esta semana me tocó estar en 3 celebraciones, en 2 y en una charla de un grupo de los miércoles que tenemos. Sin duda que los que compartían la palabra sabían un poquito y mucho más que yo. Pero en una de las que estuve ayer, pensando en esto de que un apostolado no sirve absolutamente para nada si el pueblo no lo entiende, era una celebración para niños en la cual se le habló a adultos. Entonces, cuando uno le toca compartir un tiempito de la palabra, tendríamos que ser lo más claro posible de pensar que tal vez esa persona que viene a escuchar la palabra es la única vez que tiene oportunidad de escucharla. Por eso hay que explicársela. Yo recuerdo siendo niño, yo también fui niño, aunque te les parezca mentira, a los jóvenes les digo, porque los grandes también fueron niños y capaz que alguno se olvidó, de ir a catequesis, y Dios ahí me habló. Fue la primera vez que Dios me habló ahí. En una casita muy humilde, con una ventana esa entraba la luz así, pero la ventana era azul, verde, blanco, amarillo, tenía todas esas ventanas antiguas de patios como con un pasillo, y Dios ahí me habló.
Y yo la otra vez comentaba que cuando íbamos a misa, esto era una catequesis, cuando íbamos a misa, las misas eran en latín. ¿Qué vamos a entender por latín? Allá en Rosario. Recién algunos, los que iban a inglés eran unos fenómenos. Y aprendimos un poquito de francés, muy poquito, porque primero, segundo y tercero del liceo había que la materia era francés. Recién empezaba el inglés en tercero del liceo. Pero nos daban la misa en latín. Por eso digo que cuando a uno le toca compartir, hay que tratar de ser lo más claro posible, porque tal vez es la única oportunidad que esa persona tiene para escuchar lo que Dios tiene para decirle. Entonces, por eso ayer yo le decía a estos niños, pensemos lo que cantamos por la sombra de Pedro. Pero volviendo a al tema que nos convocaba de a lo que Jesús los manda a estos 12 apóstoles, y les dice, si no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies. Después Pablo se dedica a predicarle a los gentiles. Y dice en 2 Corintios 6, ya predicándole a los gentiles, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Alguien sabe lo que quiere decir vituperado? No. 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 Censurado. Hay una canción de un uruguayo que se llama La Censurada, de Anselmo Grau. Se las recomiendo. Que nadie te censure lo que vas a compartir. Versículo 4. Antes bien nos recomendamos en todos como ministros de Dios. Y aquí empieza a enumerar una cantidad de cosas. Dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y aquí nos nombra toda una cantidad de inconvenientes que vamos a pasar. Pensémosla en que trajo una noticia y le dieron de bomba a todos, ¿no? Y lo mataron. Pero también después sigue nombrando en el versículo 6, en pureza, en ciencia, sabiendo cosas, ¿no? En longanimidad, qué palabra tan difícil, yo tengo que buscar. Porque uno dice, este es tan longanimidad, ¿cómo diríamos? ¿Qué quiere decir longanimidad? Generosidad extrema. Grandeza, generosidad extrema. En bondad, en el Espíritu Santo. En amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios. Pablo en determinado momento, no sé si se acuerdan, que dice, el Evangelio no es palabra, el Evangelio es poder y poder de Dios. Pero a tal punto se comprueba esto, que había unos vivos que querían hacer un negocio con el Evangelio, que quieren echar demonios afuera a la gente.
Por esto también que Jesús le mandó que tenían autoridad sobre los demonios y sobre las potestades. Y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Dice, porque no tienen poder. Y dice que los mismos endemoniados los largaron desnudos en la calle. Están hechos eso. En Espíritu Santo habíamos quedado. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a derecha y a izquierda, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Dice, como engañadores, como este de la imagen, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos. Este es un muerto. Este es un muerto, a veces nos dicen. Este arrancó para ahí porque no sirve para nada. Mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, hay veces que no tenemos mucho dinero para compartir. Y yo hay veces que me pregunto, cuando voy a predicarle la palabra a un niño, a compartir la palabra con un niño que sé que la está pasando muy mal, y ese niño me devuelve la sonrisa. Realmente voy pobre, pero no sé por qué razón el niño se siente enriquecido. Y no es por mi cara bonita. El niño se siente enriquecido. Entonces, como entristecidos más siempre gozosos, como pobres más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. El versículo 11 dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿A qué se referirá esto de que nuestro corazón se ha ensanchado? Les estoy preguntando. ¿A qué se refiere? Dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Eso que se dice como que le hemos abierto el corazón. El 12 dice, no seáis estrechos. No seáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos vosotros también. Y busqué el versículo de ensancharse. Y está en Isaías. Isaías 52, 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Aquellos que son hábiles campamentistas saben de qué estoy hablando. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, agranda tu casa. Construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otros lugares y repoblarán las ciudades en ruina. Eso es ensancharse. El tema es que ensancharse, más allá de lo flaco que fuimos algunos y ahora estamos panzones, nos trae algunos inconvenientes. No es que tengamos que comer más, es que tenemos que desplazarnos un poquito más lento. Y nos empiezan a doler los huesos. Pero la bendición de ensancharse hace conocer otros desafíos.
y hace crecer el Evangelio, no por mérito propio, sino porque Dios va trayendo gente que uno ni pensaba. Entonces, ojalá esta mañana podamos ensancharnos como Dios decidió en primera instancia ir a los judíos y después decidió ir a los gentiles y ensanchó el sitio de la cabaña. Ojalá en nuestras vidas nosotros podamos pensar un poquito más de lo que hoy tenemos en nuestras manos. Y como Michael siempre pide un título para la reflexión, yo creo que es tiempo de ensancharse. Y yo no le estoy diciendo es tiempo que la iglesia sea grande. No. Es tiempo de ensanchar aquello que tenemos en nuestras manos. Para mí, algunas cosas que tengan uno serán pocas. Para mí, algunas cosas que tengan algunos serán muchos. Pero para Dios, aún así, nos sigue pidiendo que ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Que agrandemos la casa. Uno mira a su alrededor y cuando decide formar una familia, somos dos. Después vienen otros 2, 3 o 4 en función de los hijos que uno haya tenido. Pero eso se multiplica. Y después se remultiplica. Y sigue apareciendo gente que uno no tenía ni en los planes, no los tenía, y mucho menos en la imaginación. Entonces, ojalá que esta mañana aquello que tenemos en nuestras manos lo podamos ensanchar, porque es un tesoro en manos de barro. Pongámonos en pie en esta mañana y ojalá podamos orar por aquello que tenemos en nuestra mano y lo podamos ensanchar y lo podamos bendecir. Señor, gracias porque un día tú mandaste a estos apóstoles a predicar tu palabra, a compartir tu palabra, a hacer milagros, a sanar enfermos. Y en algunos lugares los recibieron, en otros no. Y gracias a esos lugares que no recibieron, un buen día le hablaste a otra persona para que fuera a los gentiles, aquellos que no eran judíos, y ahí caímos nosotros. Gracias porque hasta aquí nos ayudaste. Porque muchas veces, aunque nos consideran pobres, empobrecidos, tristes y mala gente, tú todavía estás en tu trono y nos ayudas a enriquecer a muchos. Bendice a cada hermano que está aquí, bendice a cada hermano que está en su hogar, que no ha podido venir, bendice a aquellos que están enfermos, bendice a aquellos que no tienen trabajo, súplenos en las necesidades de cada uno que tengamos. Bendice a cada persona que hoy, en esta mañana, pudiendo estar en otro lugar, decidió venir a escuchar tu palabra. Ojalá que hayan podido escuchar tu palabra y que se vayan meditando sobre ella. En tu nombre, Jesús.